La segunda epístola de San Clemente a los Corintios. Capítulo 1. Debemos tener un alto concepto de Cristo. Hermanos, es conveniente que consideren a Jesucristo como Dios, como el juez de vivos y muertos. Y no nos corresponde subestimar nuestra salvación, pues si lo menospreciamos, también esperaremos recibir poco de Él. Y quienes oímos estas cosas con indiferencia, como si fueran de poca importancia, cometemos pecado al desconocer de dónde hemos sido llamados, por quién, a qué lugar y cuánto Jesucristo se sometió a sufrir por nosotros. ¿Qué le retribuiremos entonces? ¿O qué fruto será digno de lo que nos ha dado? Pues en verdad, cuán grandes son los beneficios que le debemos. Él nos ha dado luz con gracia. Como Padre, nos ha llamado hijos. Nos ha salvado cuando estábamos a punto de perecer. ¿Qué alabanza le daremos entonces? ¿O qué retribución le daremos por lo que hemos recibido? Éramos deficientes en entendimiento, adorando piedras, madera, oro, plata y bronce, obras de manos humanas. Y toda nuestra vida no era otra cosa que la muerte. Envueltos en la ceguera, y con tanta oscuridad ante nuestros ojos, hemos recibido la vista. Y por su voluntad, hemos despejado la nube que nos envolvía. Porque Él tuvo compasión de nosotros, y nos salvó misericordiosamente, observando los muchos errores en los que estábamos enredados, así como la destrucción a la que estábamos expuestos, y que no teníamos esperanza de salvación, excepto la que nos venía de Él. Porque Él nos llamó cuando no existíamos, y quiso que de la nada alcanzáramos una existencia real. Capítulo 2. La Iglesia, antes estéril, ahora es fructífera. Alégrate, tú que no das a luz. Prorrumpe en llanto, tú que no estás de parto. Porque la desolada tiene muchos más hijos que la que tiene esposo. Al decir, alégrate, tú que no das a luz, se refería a nosotras, pues nuestra Iglesia era estéril antes de que le dieran hijos. Pero cuando dijo clama, tú que no estás de parto, quiso decir que debemos ofrecer nuestras oraciones sinceramente a Dios y no mostrar signos de debilidad, como las mujeres que están de parto, y al decir, porque la desolada tiene muchos más hijos que la que tiene esposo, quiso decir que nuestro pueblo parecía estar apartado de Dios, pero ahora, por creer, se ha vuelto más numeroso que aquellos que se consideran poseedores de Dios. Y otra escritura dice, no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Esto significa que los que perecen deben ser salvos. Porque es ciertamente algo grande y admirable afirmar no lo que permanece, sino lo que cae. Así también Cristo quiso salvar lo que perecía, y ha salvado a muchos al venir y llamarnos cuando se precipitaba hacia la destrucción. Capítulo 3. El deber de confesar a Cristo. Puesto que Él ha mostrado tan gran misericordia hacia nosotros, y especialmente en este respecto, que nosotros los que vivimos no debemos ofrecer sacrificios a dioses muertos ni rendirles culto, sino que debemos alcanzar por medio de Él el conocimiento del verdadero Padre. ¿Cómo demostraremos que realmente lo conocemos, sino al no negar a aquel por quien hemos alcanzado este conocimiento? Porque Él mismo declara, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Esta es, pues, nuestra recompensa si confesamos a aquel por quien hemos sido salvados. Pero, ¿de qué manera lo confesaremos? Haciendo lo que Él dice, sin transgredir sus mandamientos, y honrándolo no solo con nuestros labios, sino con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Porque Él dice en Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Capítulo 4.
la verdadera confesión de Cristo. Así pues, no solo lo llamemos Señor, pues eso no nos salvará. Pues Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, se salvará, sino el que obra la justicia. Por tanto, hermanos, confesémoslo con nuestras obras, amándonos unos a otros, no cometiendo adulterio ni hablando mal de otros, ni albergando envidia, sino siendo continentes, compasivos y buenos. También debemos simpatizar unos con otros y no ser avariciosos. Confesémoslo con tales obras, y no con las que son de una clase opuesta. Y no es apropiado que temamos a los hombres, sino a Dios. Por esta razón, si hiciéramos tales cosas malvadas, el Señor ha dicho, aunque estuvieran reunidos conmigo en mi propio seno, si no guardaran mis mandamientos, los rechazaría y les diría, apártense de mí. No sé de dónde son, obradores de iniquidad. Capítulo 5. Este mundo debería ser despreciado. Por tanto, hermanos, dejando voluntariamente nuestra peregrinación en este mundo presente, hagamos la voluntad de aquel que nos llamó, y no temamos partir de este mundo, porque el Señor dice, seréis como corderos en medio de lobos. Y Pedro respondió y le dijo, ¿qué pues, si los lobos despedazan a los corderos? Jesús le dijo a Pedro, los corderos no tienen por qué temer a los lobos después de muertos, y de la misma manera, no temáis a los que os matan, y nada más pueden haceros. Temed más bien a aquel que, después de muertos, tiene poder sobre el alma y el cuerpo para arrojarlos al fuego del infierno. Y consideren, hermanos, que la peregrinación en la carne en este mundo es breve y transitoria, pero la promesa de Cristo es grande y maravillosa, incluso el resto del reino venidero y de la vida eterna. ¿Con qué conducta entonces alcanzaremos estas cosas, sino llevando una vida santa y justa, considerando estas cosas mundanas como ajenas y sin fijar nuestros deseos en ellas? Porque si deseamos poseerlas, nos apartamos del camino de la rectitud. Capítulo 6. Los mundos presente y futuro son enemigos entre sí. Ahora bien, el Señor declara, ningún siervo puede servir a dos señores. Si deseamos entonces servir a Dios y a las riquezas, no nos será provechoso. Pues, ¿de qué le servirá a uno ganar el mundo entero y perder su alma? Este mundo y el otro son dos enemigos. Uno incita al adulterio y la corrupción, la avaricia y el engaño. El otro se despide de estas cosas. Por lo tanto, no podemos ser amigos de ambos, y nos conviene, al renunciar a uno, asegurarnos del otro. Consideremos que es mejor odiar las cosas presentes, por ser insignificantes, transitorias y corruptibles, y amar las que están por venir, por ser buenas e incorruptibles. Porque si hacemos la voluntad de Cristo, hallaremos descanso. De lo contrario, nada nos librará del castigo eterno si desobedecemos sus mandamientos. Pues así también dice la Escritura en Ezequiel, si Noé, Job y Daniel se levantaran, no liberarían a sus hijos del cautiverio. Ahora bien, si hombres tan eminentemente justos no son capaces, mediante su justicia, de liberar a sus hijos, ¿cómo podemos esperar entrar en la residencia real de Dios a menos que mantengamos nuestro bautismo santo e inmaculado? ¿O quién será nuestro defensor, a menos que seamos hallados poseedores de obras de santidad y justicia? Capítulo 7. Debemos esforzarnos para ser coronados. Por tanto, hermanos míos, luchemos con todo fervor, sabiendo que la contienda está en nuestro caso cerca, y que muchos emprenden largos viajes para luchar por una recompensa corruptible. Sin embargo, no todos son coronados, sino solo aquellos que han trabajado arduamente y se han esforzado gloriosamente. Esforcémonos, pues, para que todos seamos coronados.
Corramos la carrera recta, la carrera incorruptible, y emprendamos la marcha en gran número, y luchemos para ser coronados. Y si no todos pudiéramos obtener la corona, al menos acerquémonos a ella. Debemos recordar que quien lucha en la contienda corruptible, si se le descubre actuando injustamente, es arrebatado, azotado y expulsado de la liza. ¿Qué opinan entonces? Si alguien hace algo indecoroso en la contienda incorruptible, ¿qué tendrá que soportar? Porque de quienes no conservan el sello intacto, la Escritura dice, su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán espectáculo para toda carne. Capítulo 8. La necesidad del arrepentimiento mientras estamos en la tierra. Mientras estemos en la tierra, practiquemos el arrepentimiento, pues somos como barro en manos del artesano. Como el alfarero, si hace una vasija y se deforma, o rompe en sus manos, la rehace. Pero si antes la ha arrojado al horno de fuego, ya no puede encontrarle remedio. Así también nosotros, mientras estemos en este mundo, arrepintámonos de todo corazón de las malas acciones que hemos cometido en la carne, para que seamos salvos por el Señor, mientras aún tengamos oportunidad de arrepentirnos. Porque después de que hayamos salido de este mundo, ya no tendremos poder para confesar ni arrepentirnos. Por tanto, hermanos, haciendo la voluntad del Padre, santificando la carne y observando los mandamientos del Señor, alcanzaremos la vida eterna. Porque el Señor dice en el Evangelio, si no habéis guardado lo pequeño, ¿quién os confiará lo grande? Porque os digo que el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Esto, pues, es lo que quiere decir: mantén la carne santa y el sello sin mancha, para que recibáis la vida eterna. Capítulo 9. Seremos juzgados en la carne. Y que ninguno de ustedes diga que esta misma carne no será juzgada ni resucitará. Consideren en qué estado fueron salvados, en qué recibieron la vista, sino mientras estaban en esta carne. Por lo tanto, debemos preservar la carne como el templo de Dios, porque como fueron llamados en la carne, también vendrán a ser juzgados en la carne. Como Cristo el Señor que nos salvó, aunque primero fue un espíritu, se hizo carne, y así nos llamó, así también recibiremos la recompensa en esta carne. Por lo tanto, amémonos unos a otros, para que todos podamos alcanzar el reino de Dios. Mientras tengamos la oportunidad de ser sanados, entreguémonos a Dios que nos sana y démosle una recompensa. ¿De qué clase? Arrepentimiento de un corazón sincero, porque Él sabe todas las cosas de antemano y está familiarizado con lo que hay en nuestros corazones. Por lo tanto, démosle alabanza, no solo con la boca, sino también con el corazón, para que Él nos acepte como hijos, porque el Señor dijo, son mis hermanos los que hacen la voluntad de mi Padre. Capítulo 10. Hay que abandonar el vicio y seguir la virtud. Por tanto, hermanos míos, hagamos la voluntad del Padre que nos llamó, para que vivamos. Y sigamos con fervor la virtud, pero abandonemos toda tendencia perversa que nos lleve a la transgresión. Y huyamos de la impiedad, para que los males no nos alcancen. Porque si somos diligentes en hacer el bien, la paz nos seguirá. Por esta razón, quienes se dejan llevar por los temores humanos no pueden encontrarla, es decir, la paz, y prefieren el gozo presente a la promesa que se cumplirá después. Pues desconocen el tormento que conlleva el gozo presente, ni la felicidad que implica la promesa futura. Y si, de hecho, ellos mismos hicieran tales cosas, sería más tolerable. Pero ahora persisten en inculcar sus doctrinas perniciosas en almas inocentes, sin saber que recibirán una doble condenación, tanto ellos como quienes las escuchan. Capítulo 11. Debemos servir a Dios confiando en sus promesas. Sirvamos, pues, a Dios con un corazón puro y seremos justos. Pero si no le servimos,
Porque no creemos en la promesa de Dios, seremos miserables. Porque la palabra profética también declara: miserables los de doble ánimo que dudan en su corazón, y dicen: todo esto lo oímos incluso en tiempos de nuestros padres. Pero aunque hemos esperado día tras día, no hemos visto nada cumplido. Necios, compárense con un árbol. Tomen por ejemplo la vid. Primero pierde sus hojas, luego aparece el capullo, después la uva agria, y luego el fruto maduro. Así también, mi pueblo ha soportado dificultades y aflicciones, pero después recibirá sus bienes. Por tanto, hermanos míos, no seamos de doble ánimo, sino esperemos y perseveremos, para que también obtengamos la recompensa. Porque fiel es quien ha prometido que dará a cada uno una recompensa conforme a sus obras. Si pues hacemos justicia delante de Dios, entraremos en su reino y recibiremos las promesas que no oyó oído, ni ojo vio, ni han subido en corazón de hombre. Capítulo 12. Debemos buscar constantemente el reino de Dios. Esperemos, pues, hora tras hora, el reino de Dios en amor y justicia, ya que desconocemos el día de la manifestación de Dios. Porque el Señor mismo, al ser preguntado por alguien cuándo vendría su reino, respondió: cuando dos sean uno, lo exterior como lo interior, y el hombre con la mujer, ni hombre ni mujer. Ahora bien, dos son uno cuando nos decimos la verdad, y hay una sola alma en dos cuerpos. Y lo exterior, como lo interior, significa esto: Él llama alma a lo interior y cuerpo a lo exterior. Así como tu cuerpo es visible a la vista, así también tu alma se manifieste por las buenas obras. Y lo masculino con la mujer, ni hombre ni mujer, dice esto para que el hermano, al ver a su hermana, no la considere mujer, ni ella a él como hombre. Si hacéis estas cosas, dice él, vendrá el reino de mi Padre. Capítulo 13. El nombre de Dios no debe ser blasfemado. Hermanos, entonces, arrepintámonos ahora de una vez. Volvámonos sobriamente a lo que es bueno, porque estamos llenos de abundante necedad y maldad. Limpiemos de nosotros nuestros pecados anteriores, y arrepintiéndonos de corazón, seamos salvos. Y no seamos complacientes con los hombres, ni estemos dispuestos a complacer solo a los demás, sino también a los hombres de afuera, por amor a la justicia, para que el nombre no sea, por causa nuestra, blasfemado. Porque el Señor dice: continuamente mi nombre es blasfemado entre todas las naciones. Y, ¿por qué mi nombre es blasfemado? ¿Blasfemado en qué? En que no hacen las cosas que yo deseo. Porque las naciones, oyendo de nuestra boca los oráculos de Dios, se maravillan de su excelencia y valor. Luego aprenden que nuestras obras no son dignas de las palabras que hablamos. Recibiendo esta ocasión, recurren a la blasfemia diciendo que son una fábula y un engaño. Porque cuando oyen de nosotros que Dios dice: no tenéis gracias si amáis a los que os aman, pero sí las tenéis si amáis a vuestros enemigos, y a los que os odian cuando oyen estas palabras, se maravillan de la sobreabundante medida de su bondad. Pero cuando ven que no solo no amamos a los que odian, sino que ni siquiera amamos a los que aman, se ríen de nosotros, y el nombre es blasfemado. Capítulo 14. La Iglesia espiritual. Así pues, hermanos, si hacemos la voluntad de nuestro Padre Dios, seremos miembros de la primera Iglesia, la espiritual, la que fue creada antes del sol y la luna. Pero si no hacemos la voluntad del Señor, caeremos bajo la Escritura que dice: mi casa se convirtió en una cueva de ladrones. Así que, elijamos pertenecer a la Iglesia de la vida, para que seamos salvos. No creo que ignoréis que la Iglesia viviente es el cuerpo de Cristo, pues la Escritura dice:
Dios creó al hombre varón y mujer. El varón es Cristo, la mujer la Iglesia. Y que los libros y los apóstoles enseñan que la Iglesia no es del presente, sino del principio. Porque era espiritual, como también lo fue nuestro Jesús, y se manifestó al final de los días para salvaros. La Iglesia, siendo espiritual, se manifestó en la carne de Cristo, lo que nos indica que, si alguno de nosotros la preserva en la carne y no la corrompe, la recibirá en el Espíritu Santo, porque esta carne es el tipo del Espíritu. Por lo tanto, nadie que haya corrompido el tipo recibirá después el antitipo. Por eso dice, hermanos, preservad la carne para que seáis partícipes del Espíritu. Si decimos que la carne es la Iglesia y el Espíritu Cristo, se deduce que quien ultraje la carne ultraja a la Iglesia. Por lo tanto, tal persona no participará del Espíritu, que es Cristo tal, es la vida e inmortalidad, que esta carne puede recibir después, al adherirse a ella el Espíritu Santo, y nadie puede expresar ni expresar lo que el Señor ha preparado para sus elegidos. Capítulo 15. El que salva y el que es salvado. No creo haber considerado trivial el consejo sobre la continencia. Siguiéndolo, un hombre no se arrepentirá de ello, sino que se salvará a sí mismo y a mí, que aconsejé. Porque no es pequeña recompensa hacer volver atrás a un alma errante y pereciente para su salvación, porque esta recompensa podemos rendir al Dios que nos creó, si el que habla y oye con fe y amor. Continuemos, pues, en ese curso en el que nosotros, justos y santos, creímos, para que con confianza podamos pedir a Dios que dice: mientras aún hablas, yo diré, aquí estoy. Porque estas palabras son una señal de una gran promesa, pues el Señor dice que está más dispuesto a dar que el que pide. Tan grande entonces, siendo la bondad de la que somos participantes, no nos escatimemos unos a otros la consecución de tan grandes bendiciones. Porque en proporción al placer con que estas palabras están cargadas para aquellos que las seguirán, en esa misma proporción será la condenación con que están cargadas para aquellos que se negarán a escucharlas. Capítulo 16. Preparación para el día del juicio. Así pues, hermanos, habiendo recibido una buena ocasión para arrepentirnos, mientras tengamos la oportunidad, recurramos a Dios que nos llamó, mientras aún tengamos a alguien que nos reciba. Porque si renunciamos a estas indulgencias y conquistamos el alma, al no satisfacer sus malos deseos, seremos partícipes de la misericordia de Jesús. Sepan que el día del juicio se acerca como un horno ardiente, y algunos cielos y toda la tierra se derretirán, como plomo en el fuego. Y entonces se manifestarán las obras ocultas y manifiestas de los hombres. Buena, pues, es la limosna como arrepentimiento del pecado, mejor es el ayuno que la oración y la limosna que ambos. La caridad cubre multitud de pecados, y la oración con buena conciencia libra de la muerte. Bienaventurado todo aquel que se encuentre completo en esto, porque la limosna aligera la carga del pecado. Capítulo 17. El mismo tema continúa. Arrepintámonos, pues, de todo corazón, para que ninguno de nosotros perezca. Porque si tenemos mandamientos y nos dedicamos a alejarnos de los ídolos e instruir a otros, cuanto más no debe perecer un alma que ya conoce a Dios. Por tanto, ayudándonos mutuamente, eduquemos también a los débiles en lo que es bueno para que todos seamos salvos, nos convirtamos unos a otros y nos amonestemos. Y no solo ahora, cuando seamos amonestados por los ancianos, parezcamos creer y prestar atención, sino también al partir a casa. Recordemos los mandamientos del Señor y no nos dejemos seducir por las lujurias mundanas, sino acerquémonos con frecuencia y procuremos progresar en los mandamientos del Señor, para que todos, con un mismo sentir,
nos reunamos para la vida. Porque el Señor dijo: vengo a reunir a todas las naciones, tribus y lenguas. Esto se refiere al día de su venida, cuando vendrá y nos redimirá, a cada uno según sus obras. Y los incrédulos verán su gloria y poder, y cuando vean el imperio del mundo en Jesús, se sorprenderán diciendo: ¡ay de nosotros, porque tú eras, y nosotros no supimos, ni creímos, ni obedecimos a los ancianos que nos muestran claramente nuestra salvación! Y su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán un espectáculo para toda carne. Él habla del gran día del juicio, cuando verán a aquellos entre nosotros que fueron culpables de impiedad y erraron en su estimación de los mandamientos de Jesucristo. Los justos, habiendo tenido éxito tanto en soportar las pruebas como en odiar las indulgencias del alma, siempre que sean testigos de cómo aquellos que se han desviado y negado a Jesús, con palabras o hechos, son castigados con dolorosos tormentos en fuego inextinguible, darán gloria a su Dios y dirán: habrá esperanza para el que ha servido a Dios con todo su corazón. Capítulo 18. El autor pecador, pero perseguidor. Y seamos pues del número de los que dan gracias, de los que han servido a Dios, y no de los impíos que son juzgados. Porque yo mismo, aunque soy un pecador en toda su extensión, y aún no huyo de la tentación, sino que sigo entre las herramientas del diablo, me esfuerzo por seguir la justicia, para poder acercarme, aunque sea un poco, a ella, temiendo el juicio venidero. Capítulo 19. Recompensa de los justos, aunque sufran. Así pues, hermanos y hermanas, después del Dios de la verdad, les dirijo un llamado para que presten atención a las palabras escritas, para que puedan salvarse tanto a ustedes mismos como a aquel que lee un discurso en medio de ustedes. Porque como recompensa, les pido arrepentimiento de todo corazón, mientras se otorgan salvación y vida. Porque al hacerlo, estableceremos una marca para todos los jóvenes que desean ser diligentes en la piedad y la bondad de Dios. Y no permitamos que, en nuestra necedad, sintamos desagrado e indignación cada vez que alguien nos amoneste y nos convierta de la injusticia a la justicia. Porque hay algunas acciones malvadas que cometemos y no lo sabemos debido a la doble ánimo e incredulidad presentes en nuestros pechos, y nuestro entendimiento está oscurecido por vanos deseos. Por lo tanto, obremos con justicia, para que podamos ser salvos hasta el fin. Bienaventurados los que obedecen estos mandamientos, aunque sea por un breve tiempo que sufran en este mundo, y recogerán el fruto imperecedero de la resurrección. Que el hombre piadoso, por tanto, no se aflija. Si por ahora sufre aflicción, bendito sea el tiempo que le espera allí. Al resucitar con los padres, se regocijará eternamente sin pena. Capítulo 20. La piedad, no la ganancia, son las verdaderas riquezas. Pero que no les preocupe que veamos a los injustos poseedores de riquezas y a los siervos de Dios en apuros. Por tanto, hermanos y hermanas, creamos. En una prueba del Dios vivo, nos esforzamos y nos ejercitamos en la vida presente, para que podamos obtener la corona en la venidera. Ninguno de los justos recibió fruto rápidamente, sino que lo espera. Porque si Dios ofreciera la recompensa de los justos en un instante, inmediatamente sería comercio lo que practicábamos, y no piedad. Porque sería como si fuéramos justos al perseguir no la piedad, sino la ganancia. Y por esta razón, el juicio divino desconcertó al espíritu injusto y puso una pesada carga sobre la cadena. Al único Dios invisible, Padre de la verdad que nos envió al Salvador y autor de la inmortalidad, por quien también nos manifestó la verdad y la vida celestial, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.